Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del martes 1 de septiembre del 2020. Enrique ya está ahí. David Méndez, José Pablo Amador, Enrique Espinosa, David Méndez, José Pablo Amador nos están visitando. ¿Sale? David Méndez está enojado. Ponga su cámara, por favor. Su cámara, por favorcito. Todos, cámara. Para verlos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿La clase anterior los cansó un poquito o nada? Más o menos. Órale. Bien. Enrique Espinosa se encuentra. Luego hay compañeros o nombres de algunos que no activan su cámara y no sé si están en la clase o solamente es alguien que pudo entrar y que de alguna manera pues, nos visita. Enrique Espinosa, Ricardo Báez, su cámara, por favor, todos, la cámara. Cámara. Muy bien, Ricardo Báez, Enrique Espinosa, su cámara. Poco a poco nos vamos a ir uniendo a la cuestión esta de la clase. En la clase anterior estuvimos viendo algunas diapositivas sobre la cuestión, qué significa ciencia, qué es saber, qué es esto y lo otro. Hoy vamos a retomar un poquito de esas definiciones y poco a poco vamos poniendo nuestro trabajo de una manera formal. El concepto de biología, ya dijimos que es el tratado de la vida. ¿Cuál vida? Toda expresión de vida puede ser vegetal, animal, o puede ser unicelular y pluricelular. ¿De acuerdo? Enrique Espinosa, ponga su cámara, por favor. Enrique Espinosa. Su cámara, por favorcito. Bien. Vamos a ver la cuestión de las diapositivas. ¿Cuáles son las que estábamos analizando en las fechas anteriores y cuáles son las que queremos de alguna manera expresar en estos días? Porque vamos a ir poco a poco haciendo un recuento de la cuestión de las diapositivas. ¿Sale? Entonces, Samantha, Julio César, Virginia Sánchez. Bien. Virginia Sánchez, ahí está. Dijimos en la clase anterior que ciencia, de latín, sciens, scire, que significa saber, y que se deriva como scientia, que significa ciencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos al siguiente. ¿Cuáles son las características de la ciencia? La ciencia es racional, también es verificable y entonces es exacta. Y si es verificable, significa que podemos dar razón de ella, ¿de acuerdo? Si es verificable, podemos dar razón de ella, de la cuestión de la ciencia. Y entonces, al poder dar razón de la ciencia, podemos decir que ahí sucedió un fenómeno importante. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué número de diapositiva nos quedamos en la clase anterior? ¿Alguien me dice? Vimos esto de la clasificación de la ciencia. Las ciencias son formales y factuales. Formales como las matemáticas, la filosofía y otras. ¿Cuáles son las que mencionamos como ciencias
factuales. ¿Cuáles son las que mencionamos como ciencias factuales? Química, biología, física. Son 3. De esto vamos a tener un pequeño examen cuando se tenga la oportunidad. Poco a poco vamos a ir viendo qué es y cómo vamos a dar la calificación que nos corresponda a cada uno de nosotros. ¿Sale? Las ciencias actuales indagan hechos. Por ejemplo, el COVID-19 es un hecho importante como un virus y entra en el estudio de las ciencias actuales, en la química, en la física y en la biología, ¿de acuerdo? Bien, dimos una definición de cuáles son las ciencias formales, la lógica, la filosofía, las matemáticas, y porque son aquellas que estudian las ideas. Luego vimos a las ciencias formales como una situación de que estudia la lógica por los contenidos del pensamiento humano, estudia la filosofía por el pensamiento al hombre y sus principios y causas, y luego las matemáticas porque estudian el aspecto abstracto de los números. Y entonces hicimos un ejemplo de esto. Bien, vámonos con las ciencias factuales y dijimos que es la biología, la física y la química. Y en la biología es donde nos vamos a centrar mucho y todo. Ciencias factuales estudia los seres vivos, ¿de acuerdo? Y entonces estas ciencias factuales nos permiten básicamente estudiar la cuestión de los seres vivos. A los humanos nos estudian las ciencias formales, no las factuales. ¿Por qué nos estudian a los humanos las ciencias formales? Enrique Espinosa, ¿me puede decir por qué a los humanos nos estudian las ciencias formales? ¿No está? Porque estudian el Sí, comportamiento a través de la filosofía, la lógica. es que mis perros están ladrando y Ah, no me... perdón. Manda un mensaje por ahí, tenemos la oportunidad de que en la parte central de nuestra pantalla hay una aplicación para chat. Entonces, por medio de eso, puedes mandar un mensaje. ¿Sale? Bueno, ya se calmó, no, bueno, Sí se escuchaba. Sí se escuchaba. Bien. Pero entonces abre tu... ¿me puede repetir la pregunta? Sí, hablábamos del comportamiento humano que es estudiado por las ciencias formales, en las cuales entra la filosofía, la psicología y otras Ah, sí, ciencias eh, que estudian al ser humano. las formales examinan las ideas. Las ideas son lo que conlleva la lógica, que es el pensamiento humano, la filosofía, que causas y principios del ser humano, y la matemática, que es de los números, pero son símbolos que conforman varios, ¿cómo se puede decir? Oye, ya no me acuerdo, Sí, pero está eso bien. es las Los ciencias números formales. es una representación simbólica de las cantidades y al ser simbólica no está dentro del concepto de ciencia factual, porque ¿cómo podemos medir un número? Pues es un símbolo, ¿no? El 5 es un número, es un símbolo. Lo podemos escribir en diferentes formas, en los números romanos, en los números arábigos y otras cuestiones de carácter como símbolo. ¿De acuerdo? Lady Gutiérrez y Virginia Sánchez, pongan su cámara, sí, por favor. Gustavo Cortina, Emanuel Prado, voy pasando lista y entonces voy mencionando. Esto queda Profe, estoy grabado. trabajando, pero bueno, ahorita. Fátima, Javier, queda grabado y entonces se ve cuántas veces les dije, por favor cámaras, por favor esto, por favor lo otro. ¿De acuerdo?
Bien. Hay una persona que está, Ricardo Ramos, está por ingresar. Bien, vámonos un poquito más hacia abajo de las cuestiones de las diapositivas. ¿Quién fue este señor Aristóteles? Ahí lo dice. ¿Quién quiere leer? Julio César, ¿puede leer, por favor? Profe, lo siento, yo soy de otro grupo, pero se supone que debía entrar a esta clase a esta hora y con el mismo maestro que es usted, pero es otra clase que no me toca. Soy de Bueno, primero, sí. eres sí, de inglés. Sí. Bueno, está bien, perfecto, pero pues ya que estás aquí y no estás en tu clase, en la que debe ser, conéctate allá, gracias. Aristóteles, filósofo griego. ¿Qué más? Miguel Ángel Montes. Ponga su cámara, no su fotografía. Elaboró la primera clasificación zoológica. ¿Leo lo demás? Sí, por favor. Ah, fundamento en el estudio comparativo de anatomía comparada. Estableció que una escala naturea a la que actualmente se le conoce como gran cadena de los seres. Bien. ¿Qué entendemos por clasificación zoológica? ¿Qué entendemos? Escriban esa pregunta. ¿Qué entendemos como clasificación zoológica? Y entonces, Fátima, ¿qué entiende usted por clasificación zoológica? Los animales o así. Clasificación. ¿Cómo se ve el tipo de situación de sus características de los animales? Por ejemplo, un león comparado con una jirafa o comparado con un gato o con un ratón, etcétera. Y en la clasificación zoológica, ¿qué se haría? En la clasificación zoológica, ¿qué se haría? Emanuel Prado, ¿qué haría usted si dicen, a ver, un gallo, un pollo general o un guajolote y una águila? ¿Qué haría usted con esos tres elementos para clasificarlos desde el punto de vista zoológico? Un pollo, un guajolote y un águila. Por el parentesco. Primero, ¿qué diría usted de su parentesco? Que son aves. Sí, ¿no? Son aves. Pero tienen tres características diferentes. Dos son de corral y una puede volar y no hay forma a veces de tenerla en casita. ¿De acuerdo? Entonces, su clasificación zoológica nos lleva primero a que forman parte de una familia de las aves. Bien, dice así, fundamentó en el estudio comparativo de anatomía comparada. En la anatomía comparada, pues un simio, por ejemplo, un simio o un gorila, va a haber una diferente estructura de sus huesos comparada con la de los humanos. Y entonces generó un estudio comparativo de la anatomía, de tal manera que, por ejemplo, encuentran rastros de huesos de diferentes animales y entonces dicen, pues este hueso por su característica puede ser de un gorila, de un simio o puede ser de un humano. Y entonces, de acuerdo al tipo
de huesos, tamaño, grueso y otros elementos, se hace la anatomía comparada. Luego dice, estableció una scala naturae a la que actualmente se le conoce como gran cadena de los seres. Escriban esta última parte. Aristóteles estableció una, entre comillas, scala naturae a la que actualmente se le conoce como, y otra vez entre comillas, gran cadena de los seres. Estas pueden ser preguntas de examen, ¿eh? ¿Qué hizo Aristóteles? ¿Quién fue? ¿Y en qué fundamentó el estudio? ¿Qué elaboró él? Son 3 preguntas, ¿de acuerdo? Bien, entonces van saliendo poco a poco las preguntas de examen como una forma de llevarlos a ustedes a crear un buen resumen más adelante. ¿Sale? Andrea Parra, bienvenida, ponga su cámara. Vámonos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva menciona cuáles son las ramas de la biología. Y entonces lo escribimos, ramas de la biología, zoología, micología, botánica, microbiología, citología, entre otras. Y le vamos a poner atención a 2 particularmente. ¿Sale? Escriban esa lista, ramas de la biología, y le vamos a poner atención a 2 en particular. Esas 2, por ser muy importantes. En este caso, porque pertenecen a las ciencias más modernas. Micología. Le vamos a poner atención a la rama de la biología llamada micología, que estudia a los hongos. Entonces así le van a poner. Vamos a poner atención especial a la micología que estudia a los hongos. Y luego vamos a la microbiología, que estudia a los microorganismos. Entre paréntesis vamos a escribir los virus y las bacterias. Virus y bacterias. Lisette Jocelyn, su cámara, por favorcito. Sale, virus y bacterias. Ahora, ¿por qué serán importantes esas 2 áreas de las ramas de la biología? ¿Y cuáles serán? Escriban eso. ¿Cuáles serán las ciencias asociadas? ¿Cuáles serán las ciencias asociadas para estudiar estas 2 ramas de la biología? ¿Cuáles serán las ciencias asociadas para estudiar estas ramas de la biología? Y este va a ser un trabajo para el viernes próximo. ¿Ya tenemos para el viernes próximo? Miguel, ¿ya tenemos trabajo para el viernes próximo? Ricardo Ramos, ¿qué me dice? ¿Ya tenemos trabajo para el viernes próximo? Creo que sí. Era un momento es que tenía la hoja. Bueno, lo dejamos, ¿no? Y ya vemos, puede ser para el lunes próximo. Sale. Luego vamos a la siguiente diapositiva, la número 14. ¿Qué dice Ricardo? ¿Ya lo encontró?
Ya, ¿Ya puedes comentar? era unas preguntas y elaboraron ensayos sobre la importancia de la biología en Word. ¿Y el video que todavía no llega con ustedes? ¿Para No, cuándo aún no, es? pues para el viernes. También, órale, entonces lo dejamos para el lunes esto, porque aquí ya está parte de la respuesta. Escriban, por ejemplo, ciencias auxiliares de la biología, y ahí menciona 3 en particular: la química, la física y las matemáticas, como una de las ciencias auxiliares: química, física, matemáticas. También la historia y las ciencias de la salud. Historia, ciencias de la salud, física, química y matemáticas, al menos hay 5. Samantha, ¿nos puede usted ayudar a decir por qué la biología tiene como ciencia auxiliar a la historia? Y ahí lo menciona. Léalo, por favor. Porque son de distintas épocas los avances que han tenido y así. Por ejemplo, el antecedente que tenemos de la fiebre o de la cuestión de hace 100 años. En España, la gripa española. Y entonces, como menciona la compañera Samantha, por las cuestiones de las épocas pasadas, hay registro de las épocas pasadas, por ejemplo, la peste bubónica o la peste negra en el año, más o menos en el siglo XII, y posiblemente en la historia de México en el siglo XVI, 1520, 1560, 1540, cuando los españoles trajeron muchas enfermedades a México o aquí lo que más tarde se va a llamar América, y entonces hubo una mortandad terrible que por las enfermedades que nos trajeron los españoles, muchísima gente murió en ese tiempo. Entonces, la historia como ciencia auxiliar de la biología, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo es un poquito claro, muy importante. Sale. Luego vamos a ver qué es un organismo. Y dice, es la organización celular específica que permite diferenciarlos de otros organismos que habitan la naturaleza. Pero organismo, organización y organismos no creo que sean muy adecuados para definir qué es un organismo. ¿Sale? Entonces, junto para el lunes de la próxima semana, para la próxima semana, escriba, es como tarea, ¿eh? Como tarea. Escriba el concepto de organismo, su definición. Escriba el concepto de organismo, su definición y al menos 3 ejemplos diferentes. 3 ejemplos diferentes. Los pueden encontrar en la red, en la internet. Y pues como es para la próxima semana, con calma, ¿no? Son actividades sencillitas. Gustavo Cortina, ponga su cámara, por favor. Vamos en la 17 de 19. Vida, dice así, es la manifestación de las funciones presentes en todos los seres vivos. Por ejemplo, nosotros expresamos esa cuestión de la vida. ¿Por qué dicen que estamos vivos? Gustavo Cortina, no te ves muy bien. Siéntate bien, por favor. Tus pies hasta arriba, ¿no? Siéntate bien, sí, por favor. ¿Ande? Siéntate bien. Así, sí. Vida,
Manifestación de las funciones presentes en todos los seres vivos. La pregunta, Gustavo, ¿por qué dicen que nosotros estamos vivos? Pues que yo sepa, profe, es por la evolución de especies. La evolución de las especies, una parte. Ahora, vámonos un poquito más para allá. Dos personas que están en el hospital. Chequen esto. Dos personas que están en el hospital y las dos están inconscientes. Inconscientes. A una le funciona su corazón, más bien a los dos les funciona su corazón. A los dos los están checando, pero resulta que están en una situación de vida artificial. Y entonces, el médico que le atiende, ¿cómo podrá dictaminar que uno de los dos ya no tiene posibilidad de seguir conectado ahí? ¿Cuál será la situación para delimitar que uno de los dos que están en el hospital ya se puede declarar como muerto? ¿Quién me ayuda a esa parte? Los dos les funciona el corazón, los dos están inconscientes, pero uno de ellos va a dictaminar el médico que ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque según algunos aspectos, él ya no es un ser vivo. ¿Quién me ayuda en este sentido? ¿Dejó de funcionar su corazón? Fuerte. ¿Dejó de funcionar su corazón? El corazón lo están moviendo artificialmente. Ah. Porque, bueno, tiene un marcapaso y el marcapaso, pum, pum, pum. Los dos están inconscientes, pero uno de ellos ya se tiene que dictaminar como no está vivo. ¿Cuál sería el aspecto con el que el médico dictamina que ese uno de los dos ya tiene que ser declarado como no vivo? Podría ser porque ya no tiene movimiento. Pues los dos están inconscientes, están ahí. Bien. ¿Porque su órgano necesita más ayuda que otro? Pues uno está inconsciente y según el médico está vivo, pero el otro sigue inconsciente, está inconsciente, pero tiene que dictaminar el médico que ya no está vivo. ¿En qué sentido se apoya ese médico? Porque tiene una lesión grave. Sí, los dos, bueno, pues están ahí. Bueno, escríbanlo, por favor. La pregunta es importante. Dos personas en un hospital, inconscientes los dos, están inconscientes, conectados a todos los aparatos posibles. Los dos están inconscientes, conectados. ¿Lo repite, por favor? Sí. Dos personas que se encuentran en un hospital inconscientes, conectados a todos los aparatos posibles. Pero el médico que los atiende a los dos, tiene que decretar o declarar que uno de ellos ya no está vivo y que ya, por la condición en la que se encuentra, tiene que ser declarado como no vivo. ¿Cuál sería esa situación que determina el médico? ¿Cuál sería esa situación que determina el médico para declararlo como ser que ya no es un ser vivo? Esto a lo mejor lo tuvieron que ver en ética y valores, en la parte de ética, ética profesional como médicos y otros asuntos. Bien, escriban la respuesta.
Escriban la respuesta. En lo que se apoya el médico para dictaminar la muerte de la persona, primero hace una junta de médicos o organiza una junta de médicos. Él genera una junta de médicos, expresa sus puntos de vista y declara muerte cerebral del paciente. Y declara muerte cerebral del paciente. De tal manera que la junta de médicos dictamina efectivamente que esa persona debe ser declarada como muerta. Y entonces ya no hay manifestación de vida, pero desde el punto de vista cerebral. Su corazón lo están moviendo artificialmente. La sangre puede ser que esté circulando, pero ya no hay funciones cerebrales. Y por lo tanto, al no haber funciones cerebrales, pues ya no es necesario tenerlo ahí y se tiene que dictaminar la muerte de la persona. Muerte cerebral. ¿De acuerdo? Vámonos a la siguiente, ya tenemos 8 minutos. Muerte es la pérdida de las funciones vitales que caracterizan a todos los seres vivos. Funciones vitales, subrayen esa parte. Es la pérdida de las funciones vitales. Y las funciones vitales se encuentran en el cerebro. Y entonces, como parte complementaria, escriban esta parte complementaria de la tarea para el lunes, como parte complementaria para el lunes, es cómo se determina la muerte cerebral de una persona. ¿Cómo se determina la muerte cerebral de una persona? Tómenle foto a esto de las referencias. Tómenle foto. Y yo les mando un poquito de información todavía extra para la cuestión del video y la cuestión de alguna bibliografía de donde nos vamos a apoyar para sacar información. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos al resumen. ¿Ya le sacaron foto? Vámonos al resumen, por favor. Bien. Ricardo Báez, ¿nos ayudas o Enrique Espinosa, nos ayudas a hacer un resumen de la clase de hoy? Sí. El resumen de hoy fue la biología, clasificación de zoología, es el modo de ordenar la diversidad de los animales, podría decir, pero de manera de aspectos. Y hablamos también sobre Aristóteles, que estableció una regla natural con gran cadena de seres vivos, vivos, y es un gran filósofo griego. Elaboró la clasificación de zoología, que es lo que estábamos hablando del modo de ordenar los animales de diversidad. Y las ramas de las biologías, que es zoología, que estudia los animales, micología estudia los hongos, microbiología estudia a los microorganismos, virus, ya sea virus o bacterias, citología estudia las células. ¿Cuál es? Ese ya no. Y ciencias auxiliares de la biología, también vimos que son química, física, matemática, historia y ciencias de la salud. Y después vimos organismos, organización celular específica que permite diferenciar, y vida, manifestación de la fuente presentes en todos los seres vivos,
Y después estamos hablando sobre su problema que dejó, sobre las personas que están inconscientes, que están conectados a aparatos, pero los médicos tienen que determinar cuáles de uno está muerto. Pero organiza una junta de médicos, expresa sus puntos de vista y declara muerte cerebral del paciente, de uno de sus pacientes. La junta de médicos dictamina que una persona debe declararse muerta, que es a lo que estamos, lo que estamos viendo, ¿no? Y hablamos sobre la muerte, que es cuando el cerebro ya no funciona por falta, no sé, tal vez ser por falta de que no llega la sangre correctamente. Y hablamos sobre su tarea, que eso es del concepto de organismos, definición, al menos 3 ejemplos diferentes, y complementar cómo se determina la muerte cerebral de persona. Eso es para el lunes. Y Muy para bien, el viernes, muy bien. sobre el video que usted nos va a poner, el video que nos va a poner, y sobre su investigación, sobre la importancia de la biología que ya se hice, no sé si recuerda. Es donde por WhatsApp es la que me dijo que según está mal, ¿no? Pero yo no veo que está mal. ya se leí, ¿no? Y ya, eso es todo. Muy bien, buen resumen, un buen resumen. Sale. José Pablo. Largo, ¿no? Pero concreto. Muy bien, muy bien. En menos de 2 minutos, todo lo de la clase. José Pablo, ¿qué le pareció de interés en esta clase? Sobre lo de la zoología. Eso fue lo que me interesó más. ¿Y qué dijimos ahí? Pues que era sobre lo de los de los seres vivos, creo, de los animales. Bueno, perfecto, perfecto. Otro aspecto mencionado en clase. ¿Quién me ayuda? Dulce, otro aspecto mencionado en clase. Bien, ya más nos quedan 2 minutos y medio. Entonces, acuérdense, por favor, hacer un resumen de la clase diaria y yo les voy a pedir una fotografía de lo que hicieron en algún día. No vamos a dejar muchas tareas. Con lo que aquí se dice y complementamos con algunas cosas, espero que se tenga la información adecuada para poder hacer un pequeño, ¿cómo se puede decir? Examen oral. En el examen oral vamos a ir construyendo la calificación y esperemos que no haya ningún reprobado y que todos saquen la mejor calificación posible. ¿Qué les parece? Entonces, pues por hoy lo vamos a dejar así. Vamos a dejar nuestra clase ya. Nos queda 1 minuto y les agradezco a todos la atención y su cámara en buen plan. Gracias por la clase de hoy. Se fue rápida la clase. A mí me pareció muy rápida y apenas nos dio tiempo para terminar de ver las diapositivas. Bueno, pues poco a poco nos vamos retirando, 6:28 de la tarde, y poco a poco se integran a su próxima clase. Gracias y nos vemos la próxima mañanita. Hasta luego.